Y ahora conversamos con el analista político Juan Luis González Pérez, que nos acompaña desde Cádiz, España. Saludos y muy bienvenido. Resulta evidente que las medidas adoptadas en la lucha contra el coronavirus han generado una parálisis en las actividades de la economía global. ¿Cómo valora usted el impacto de la COVID-19 en el orden económico mundial? Bueno, diría en principio que el impacto del coronavirus en el mundo va a ser como una auténtica revolución, pero ya no solamente en el orden económico, sino también diría que en el geopolítico. Al principio se nos insistía un poco así para tranquilizarnos a todo el mundo que esta pandemia iba a ser como una especie de paréntesis, que cuando todo pasara todo volvería a ser igual, ¿no? Pero desde luego es muchísimo más que eso y ya todo el mundo acepta que esto va a ser una crisis incluso mucho peor que la que se inició en 2008 y que todavía no habíamos salido de ella, ¿no? Por un lado, yo creo que significa el fin de la globalización neoliberal. Es un proceso que ya se estaba iniciando, que ya Trump había incluso iniciado con sus medidas arancelarias y las medidas proteccionistas, pero se van a acelerar y no solamente va a ser en Estados Unidos, sino que va a ser en todo el mundo. La pandemia ha servido para que muchos países, por culpa de la deslocalización del tejido productivo que se llevó en años anteriores, se hayan visto incapaces de dirigir su propio destino para ayudar a su población. Y habían dejado en manos privadas y en las de otros países pues sus sectores tan importantes como el sanitario, ¿no? Y eso yo creo que ha sido muy duro y se han visto escenas lamentables de tener que decidir quién vivía y quién moría en muchos países. Así que creo que lo que toca es como mirar hacia adentro, recuperar la soberanía, tanto la soberanía alimentaria como la sanitaria, como la de investigación y desarrollo, como la militar, etcétera. Y eso va a obligar incluso a reindustrializar a algunos países y a rediseñar nuestros aparatos productivos y en cierto modo creo que casi diría como a planificar un poco la economía, ¿no? Sí, señor González, a pesar de los muchos llamados a levantar o al menos aliviar las sanciones contra aquellos países afectados por el coronavirus, como por ejemplo Irán, en Venezuela y Cuba, entre otros, Estados Unidos no cesa en su empeño por doblegar a estas naciones. ¿Cuáles son las razones de esta obstinación de Washington? ¿Qué pretende? Bueno, a ver, Estados Unidos se ha visto durante esta crisis como un verdadero gigante, pero con los pies de barro, ¿no? Que es absolutamente incapaz de defender a su propia ciudadanía. Estamos hablando de 1 millón de casos y estamos hablando de más de 50.000 muertos, ¿no? Y Estados Unidos, todo el mundo sabe, desde Trump hasta toda la Casa Blanca, que van a salir bastante debilitados de esta pandemia. Y creo que bueno, ya Estados Unidos era una potencia en declive, pero el COVID va a suponer el definitivo jaque mate a ese mundo unipolar dirigido por Estados Unidos casi en solitario, y China se va a coronar como el país económicamente más poderoso del mundo y además va a aparecer como un país muy solidario, como Cuba o como Rusia, que no han dudado en ayudar a muchos países. Así que Estados Unidos sabe que de verdad lo único que le queda es un gran aparato militar y tiene prisa en controlar a esos países que aún se están escapando de las manos para poder mantener su posición de hegemonía durante más tiempo, porque otros países también lo van a descabalgar en el terreno militar, ¿no? Estados Unidos sabe que es una batalla, es una carrera contra el reloj que está más bien perdida y que le va a ser imposible controlar los recursos naturales del mundo como lo estaba haciendo hasta ahora. Por eso no quiere perder la supuesta ventaja que ahora mantiene, dejando la presión, de establecer la presión contra los países con los cuales mantiene guerras económicas o incluso militares en marcha, ¿no? Sí, muchas gracias. Ha sido el analista político Juan Luis González Pérez, que nos ha acompañado desde Cádiz, España. Muchísimas gracias y hasta otra nueva conexión. Adiós.